Avisar, por favor. Sí, ya veo la imagen. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la acalasia y espasmo esofágico difuso. Primero vamos a empezar con la acalasia. Esta se va a definir como un trastorno motor primario del esófago. Aquí, como podemos ver en la imagen, pues el esfínter esofágico inferior va a estar cerrado, va a haber una falta de la relajación, lo que va a estar ocasionando un esófago dilatado y que la motilidad del esófago pues sea inadecuada. Es decir, va a haber una ausencia de la peristalsis esofágica por esta falla en la relajación del esfínter. Esta enfermedad va a ser poco frecuente, va a ser igual tanto en hombres como en mujeres y frecuentemente pues se suele diagnosticar entre los 30 a 60 años. Su etiología no está bien establecida aún, pero hay diferentes teorías. La más aceptada y la más estudiada hasta ahora pues es la teoría autoinmune. Aquí básicamente se plantea que va a haber una respuesta inmune que va a estar afectando las neuronas mientéricas. También hay otra teoría que es la infecciosa, que aquí se plantean que hay distintos virus que van a estar justamente disparando esta respuesta autoinmune, por ejemplo, el herpes simple tipo 1, sarampión o varicela zoster. Y también apenas, se está estudiando una teoría genética que es más relacionada con un síndrome que es el de la AAA, pero como les digo, principalmente pues la más estudiada y aceptada hasta ahorita es la teoría autoinmune. Dentro de la fisiopatología, pues va a haber una degeneración progresiva del plexo mientérico, principalmente pues en el esófago distal y en este esfínter esofágico inferior que les comenté hace un momento. Al haber una falla en la relajación de este esfínter, pues va a haber una obstrucción funcional de esta unión esófago-gástrica. Y al haber una ausencia de la peristalsis en el cuerpo esofágico, pues el bolo no va a avanzar y por eso se va a presentar el cuadro clínico que les voy a presentar más adelante. Esta alteración pues va a provocar principalmente disfagia tanto de sólidos como de líquidos y una regurgitación alimentaria. También hay estudios histopatológicos que han mostrado un infiltrado de linfocitos T en este plexo mientérico. Este infiltrado de linfocitos T lo que nos va a estar produciendo, pues va a haber esta destrucción neuronal que les había comentado hace un momento. Principalmente las que se ven más afectadas son las neuronas inhibitores postganglionares, que estas van a ser responsables pues de liberar el óxido nítrico y un péptido intestinal vasoactivo. Como resultado, pues vamos a tener que si se pierde la inhibición de estas neuronas, pues va a predominar el estímulo excitatorio colinérgico. Dentro del cuadro clínico, pues principalmente en las fases iniciales, por lo general es asintomático, pero cuando ya empieza pues a presentar síntomas, puede presentar disfagia sólidos y líquidos, la regurgitación, un dolor torácico de tipo retroesternal, tos y la pérdida de peso. Si no se trata, pues ya progresa, ¿no? Y la acalasia puede ya estar causando una dilatación esofágica severa, una neumonía por aspiración, pues esta pérdida de peso ya se va a estar traduciendo más a una desnutrición y pues morbilidad significativa. Va a haber una clasificación que la va a estar clasificando en 3 tipos. La tipo 1, que es la clásica, aquí se caracteriza principalmente por la ausencia completa de la actividad peristáltica. Aquí no va a haber una presurización en el cuerpo esofágico y se va a presentar una fase avanzada del trastorno. Y principalmente suele asociarse con esófago dilatado o síntomas ya crónicos. En el tipo 2, que se le conoce también como presurización panesofágica, esta va a ser el subtipo más frecuente y aquí va a haber una ausencia de la peristalsis,
pero va a presentar presurización panesofágica en al menos el 20% de las degluciones. Esta tipo 2 pues se asocia a una mejor respuesta clínica a tratamientos con POEM o Heller, que más adelante se las voy a explicar. La tipo 3, que es la espástica, esta es la menos común. Aquí va a haber presencia de contracciones prematuras o espásticas mayores o igual al 20% de las degluciones. Esta va a ser más difícil de tratar y va a responder mejor a POEM, que es un tratamiento que ahorita les voy a comentar cuál es, debido a la posibilidad de extender la miotomía. Esta es como una manometría. Aquí se ve en la A el tipo 1, en la B el tipo 2 y en la figura C el tipo 3. La manometría va a ser un estudio que se va a estar utilizando principalmente en el diagnóstico. Pasando al diagnóstico, justamente, pues la prueba de elección es esta manometría esofágica de alta resolución, que es la que les presenté hace un momento. Aquí se va a encontrar elevado el IRP y va a haber una peristalsis distal. También se pueden utilizar algunas otras pruebas, por ejemplo, el esofagograma, que principalmente se va a encontrar como el pico de pájaro, que tengo una imagen, ahorita se las voy a mostrar, y el esófago dilatado. También se puede realizar una endoscopía, pero principalmente esta se utiliza para descartar algún tumor o retención alimentaria. El endoflip, esta va a ayudarnos a medir la distensibilidad de la unión esófago-gástrica. Y la TBE, pues esta nos va a estar siendo útil más que nada para el seguimiento, pues ya que se empieza a tratar. Esta es una imagen de la dilatación esofágica. Es la que les dije que se ve en el esofagograma. Así es como se observa cuando pues, se realiza. Perdón, aquí te voy a interrumpir. ¿Puedes poner tantito la imagen? Ok, listo. Ok, para que puedan ver un poquito la dilatación esofágica, ahí justo, sube un poquito más tu cursor. En esa imagen, un poquito más abajo. Más abajo. Más abajo. Eso es esófago. Si te das cuenta un poquito a tu derecha, se ve un poquito ahí como una zona como si fuera de estenosis. Un poquito más abajito para que lo vean todos. Un poquito. Esa parte es, o sea, realmente no es estenosis. Simplemente, si te das cuenta, lo que va hacia tu izquierda y hacia arriba, que se ve pintadito, es el esófago y se alcanza a ver un poquito más dilatado justo porque, pues justo esta parte del esfínter esofágico inferior está como más apretado. Por eso esta parte que dice ya que el índice, el IRP, que es el índice de resistencia, está aumentado porque literal, o sea, hagan de cuenta que es como un embudo, ¿no? Entonces, si está apretado eso hacia arriba, se dilata, ¿no? Entonces, es un esofagograma, es un muy buen estudio que nos ayuda a orientarnos en esta patología. Sigue, por favor. Sí, gracias. En el tratamiento, pues principalmente va a estar dirigido pues a disminuir esta presión en reposo del esfínter esofágico inferior hasta que ya le permita al paciente pues un adecuado paso del bolo alimenticio al estómago. Este tratamiento pues va a depender de muchos factores, como es el subtipo que les había comentado, que puede ser 1, 2 o 3, la edad del paciente, también la experiencia pues de donde se esté tratando y las condiciones clínicas. Hay un tratamiento farmacológico, pero este va a ser su uso limitado y transitorio. Principalmente se utilizan nitratos, calcio antagonistas, inhibidores PDE5 y la toxina botulínica, pero no va a ser en candidatos a terapia definitiva. Aquí, pues, como efecto vamos a tener la disminución de la presión basal en pacientes con acalasia y pues esto va a permitir el vaciado del esófago. Va a haber una puntuación que se le conoce como puntuación Eckhart. Esta principalmente la vamos a utilizar como una herramienta para cuantificar la severidad de los síntomas que presenta el paciente con acalasia.
Evalúa principalmente 4 dominios que son la disfagia, la regurgitación, el dolor torácico y la pérdida de peso. Aquí va a haber un puntaje de 0 a 3, donde 0 va a ser ausente y 3 va a ser severo en cada uno de estos 4 puntos, teniendo como una puntuación total máxima de 12. Como les dije, pues esta escala es principalmente útil para la evaluación basal como para el seguimiento posterior después del tratamiento. Esto nos va a permitir valorar de una forma más objetiva pues la respuesta que esté teniendo el paciente al tratamiento. Hay diferentes opciones de tratamiento. Por ejemplo, tenemos la miotomía endoscópica por vía oral, que es la POEM, que les comenté hace un momento, la miotomía de Heller, la laparoscópica y la dilatación neumática. En acalasia tipo 1 y tipo 2, principalmente se prefiere la POEM porque hay una mayor reducción de la puntuación de Edgar, que es la que les acabo de explicar, y una menor disfagia posoperatoria, pero aunque hay el riesgo de reflujo en este tipo de miotomía. En la tipo 3 también POEM es una buena opción porque permite que la miotomía sea más extensa. Esto pues va a ser beneficioso para los espasmos esofágicos y va a haber una mejoría sintomática superior y pues va también a permitirnos controlar de una mejor manera el dolor torácico. Entonces, aunque hay varias alternativas, encontré que principalmente pues POEM es el preferido en todos los subtipos, pues porque va a tener una mejor eficacia a largo plazo. Aunque hay riesgo de reflujo esofágico, pues aún así se sigue prefiriendo POEM. Aquí nada más les coloqué una tablita donde compara estos 3 tipos de miotomías que son las que les expliqué hace un momento. Pero como les digo, la que se prefiere principalmente pues es POEM. Eso sería todo de acalasia. ¿Quiere comentar algo más o paso al otro tema? No, al siguiente, por favor. Ok. Luego vamos a tener ahora el espasmo esofágico difuso. Va a ser también conocido como espasmo esofágico distal. Va a ser también un trastorno motor primario del esófago, pero va a estar caracterizado por la presencia de contracciones prematuras, simultáneas o que se van a propagar rápidamente del cuerpo esofágico, pero aquí va a haber una relajación normal o casi normal del esfínter esofágico inferior a comparación de la acalasia, que ahí sí hay una falla en la relajación. Aquí va a estar normal o casi normal. Es una diferenciación. En la manometría se define como un porcentaje elevado de las degluciones con latencia distal reducida, es decir, que va a presentar contracciones prematuras y esto se va a ver reflejado como una alteración de la coordinación peristáltica distal. Dentro de su fisiopatología, pues aquí principalmente va a ser un trastorno en el equilibrio entre la inervación inhibitoria como excitatoria del músculo lisoesofágico. Normalmente la deglución va a generar esta onda peristáltica secuencial gracias a las neuronas inhibitorias que van a estar mediadas principalmente por el óxido nítrico. Al haber una disminución de esta actividad inhibitoria, pues es lo que nos va a estar provocando las contracciones tanto prematuras como simultáneas y pues esta propagación anormal de la onda peristáltica. Dentro del cuadro clínico es importante poner la atención porque puede confundirse con alguna enfermedad cardíaca o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí también va a presentar disfagia, dolor torácico no cardíaco, es decir, va a ser tipo opresivo retroesternal y puede llegar a ser muy intenso. También los pacientes nos van a estar refiriendo que van a tener esta sensación como de un alimento atorado. Va a haber regurgitación y estos síntomas, algo característico que pueden tener es que pueden desencadenarse después de consumir bebidas frías o muy calientes, también el estrés o si hay degluciones rápidas. Dentro del diagnóstico también vamos a tener a la manometría, que es esta que se ve del lado derecho. Y aquí va a haber requisitos que se deben cumplir pues para poder hacer el diagnóstico de espasmo esofágico difuso. Debe presentar mayor o igual al 20% de contracciones simultáneas en el esófago distal, es decir, el músculo liso, con una amplitud media de las contracciones simultáneas mayor a 30 milímetros de mercurio.
También va a tener adicionales que van a ser las contracciones espontáneas, las repetitivas, multípico y la peristalsis normal intermitente. Si cumple con estos requisitos, pues nos puede ayudar a diagnosticar esta patología. También el esofagograma pues va a ser un estudio que nos puede ayudar. Aquí en la imagen, vamos a poder verlo de distintas maneras. Puede salir normal, pequeñas ondulaciones del borde esofágico o rippling, espasmos segmentarios o con una apariencia como de rosario, y también el esófago en sarcochos o corkscrew, que es en la imagen, esa es la que se observa en el esofagograma, en esta imagen que les agregué. Como pueden ver, se ven como bultitos, o sea, como ondas. También se pueden utilizar algunas otras pruebas, como por ejemplo una endoscopía, pero esta es más que nada para descartar causas estructurales como algún tumor, estenosis. Una pHmetría de 24 horas, esta nos va a ayudar a descartar la existencia de reflujo gastroesofágico. Y también es importante a los pacientes realizarles una evaluación cardíaca, sobre todo si es muy predominante este dolor torácico. Dentro del tratamiento, pues también va a haber de distintos tipos. El farmacológico, van a poderse utilizar bloqueadores de canales de calcio que van a estar ayudando a reducir la amplitud de la contracción. Los nitratos también van a ser útiles en este tratamiento porque nos van a ayudar a la relajación del músculo liso. También, si hay enfermedad de reflujo gastroesofágico asociada, se puede utilizar los inhibidores de la bomba de protones. También neuromoduladores, principalmente los tricíclicos. Y encontré en un artículo también el aceite de menta puede ayudar a disminuir el número de contracciones simultáneas. Y ya en tratamientos endoscópicos, que es cuando pues ya no funcionó el tratamiento farmacológico o está más severo, la toxina botulínica se puede utilizar, pero estaba leyendo que principalmente pues es un alivio como a corto plazo, o sea, no nos va a ayudar pues sí, es como un tratamiento pues de poquito tiempo, pero no nos va a ayudar a resolverlo pues por completo. Y también aquí en esta patología también se utiliza la POEM, que es la que les expliqué en la calasia, pero aunque puede llegar a ser de difícil manejo, pues es la que se elige, pues ya al final. Como les digo, primero pues se empieza con el tratamiento farmacológico, pero pues luego no responden, entonces se utilizan algunas otras alternativas como es la miotomía o la toxina botulínica. Y creo que eso es todo. Sí. Muy bien, Andrea. Estuvo muy bien sintetizada y aterrizada, pero ahora necesito que me des los puntos claves de la clase para que se los lleven todos. Así desde ¿cómo lo sospechas? ¿Cómo lo empiezas a abordar al paciente? Bueno, ambos van a ser trastornos donde va a presentar principalmente la disfagia. Ok, disfagia. ¿Y cómo es esta disfagia? Pues va a ser tanto a sólidos como líquidos y va a presentar regurgitación el paciente. Ok, primero empieza a sólidos y ya después a líquidos. Puede tener regurgitación o reflujo. ¿Qué más va a tener este paciente? Pues por ende de que no puede alimentarse, pues también va a perder peso. Ok, ¿qué más? Y se puede estar aspirando también por lo mismo. ¿Aspirando? Aspirando, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Dolor. ¿Dolor dónde? Ok. ¿Y ahí con qué vas a hacer tu diagnóstico diferencial? Pues con el esofagograma, ¿no? No. ¿Cómo haces tus diagnósticos diferenciales? Porque va a venir un paciente que llegue así, pues no vas a pensar tú luego que sea una calasia, ¿estás de acuerdo?
Entonces, ¿qué otras cosas se te ocurre que puedan ser diagnósticos diferenciales? ¿Con qué otra cosa se puede estar confundiendo? Exacto. Pues puede ser también la enfermedad de reflujo, ¿no? Ok, Gastroesofágica. una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué más? Pues entre estos dos, acalasia o espasmo. ¿Qué más? O sea, pero ¿estás de acuerdo que justo por la frecuencia, pues no es tan común que estemos pensando, tiene disfagia, luego pienso en acalasia? Pues la realidad es que no. ¿Qué otra cosa se te ocurre? ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? Pues un tumor puede estar obstruyendo, ¿no? Ok, También. exacto, sí. ¿A qué más? Ok, bueno, no te preocupes, vamos a irlo avanzando en las clases poquito a poquito, pero justo es lo importante, ¿no? De que muchas de las patologías que vamos a ver comparten muchos síntomas y signos. Entonces, no es tan, por eso debemos de tener en nuestra mente los diagnósticos diferenciales para saber cómo los vamos a ir abordando y qué estudios vamos a pedir, ¿ok? Algunos sí van a coincidir en lo que abordamos la patología, pero eventualmente pues vamos a irlo haciendo como un poquito más específico, ¿sale? Ok, entonces, ¿y qué estudio le pides si estás sospechando que sea una acalasia? El esofagograma, ¿no? Ok, ¿qué otro estudio le vas a pedir? No, se me fue el que les mostré la imagen, es que se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Dime, ¿viste tú la clase? ¿La manometría? Exacto, justo, das la manometría, ¿sale? Entonces, es lo ideal porque es la forma de diagnosticarlo con la manometría, ¿sale? Y ¿qué tratamientos le das? Pues, bueno, en acalasia ve que sí es principalmente la POEM. Ok, ¿qué otro tratamiento le das? Pero en el... Sin ver la clase. ¿Qué otro tratamiento les das? Ok, a ver, eso es para todos. Si ustedes están dando la clase, ustedes tienen que ser los expertos en esa clase, ¿no? Porque una cosa es que me la presenten, me digan y lo lean, pero yo necesito garantizar que lo entienden el tema. Entonces, así va a ser. Al final de todo les voy a preguntar ciertas cosas para poder yo asegurarme un poquito que ustedes pudieran aterrizar el tema, ¿sale? Y justo, les podemos dar justo el poem, se le puede hacer una anatomía de Heller, en algún momento se había descrito las dilataciones, pero pues se ha visto que tienen más riesgo de recidivar las dilataciones o en algún momento hasta hacer perforación esofágica. Entonces por eso ya no es como tan común. Y nada más, justo nada más. Es un diagnóstico, la clase es un diagnóstico un poquito de exclusión porque hay cosas que son más frecuentes en estos pacientes, más bien en pacientes que tengan justo disfagia, porque por ejemplo una esofagitis te puede llegar a dar disfagia, por ejemplo, ¿no? Te puede llegar a dar dispepsia, una enfermedad por reflujo te puede dar dispepsia, ¿no? Entonces se puede llegar a confundir estos síntomas y no es lo primero que pensamos. Un paciente que tiene, que siente literal que se le regresa la comida, no estoy pensando que sea luego una acalasia. ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Que tú inicias tratamiento y no se le quita, por ejemplo, la disfagia que te dice, híjole, pues es que antes me costaba mucho trabajo pasarme el sándwich, pero ya hace 2 meses, ahora es con el sándwich y con mi café de la mañana y todo el tiempo que tomo el café y mi vaso de leche, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya ahí está progresando la disfagia de sólidos ahora a líquidos, ¿ok? Entonces, así, pero y generalmente estos pacientes van a llegar y lo ideal que nosotros podemos llegar a hacer es iniciarles, por ejemplo, el inhibidor de bomba de protonas. Yo le puedo solicitar el estudio contrastado y se refieren a los pacientes. No es para que justo el médico general se lo quede, pero tenemos que aprender a referir en tiempo. ¿Alguna duda de este tema?
para que entonces, si es así, puedan proyectar la siguiente clase, por favor. Disculpe, doctora, una compañera dijo que se desconectó. Creo que ya la aceptó. ¿Cómo? No, creo que ya la aceptó. Es que Ah. tenía una compañera con problemas de internet. Va, cuando sea así, Sharani, si quieres, dime, o interrumpe la clase sin problemas y te avisan o algo así. Listo. Sí, está bien, gracias. Bye. Bueno, compañeros, ahora me toca a mí darle la clase de gastritis aguda y crónica. Siguiente. Ahora, para comprender esta enfermedad, pues primero es importante recordar la anatomía del estómago. El estómago se divide en cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. Siguiente, por favor. Y su pared está formada por 4 capas principales, lo que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la mucosa es donde se encuentran las glándulas gástricas responsables de la secreción. Siguiente. Dentro de estas glándulas vamos a encontrar diferentes tipos de células, pero nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en la célula parietal, ya que es la que forma el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Siguiente. Bueno, esta célula parietal pues es la que forma el ácido clorhídrico y lo hace por 3 mecanismos. El primero es la acetilcolina. Esta acetilcolina llega a nuestro receptor M3, genera un aumento de calcio y por lo tanto un aumento de la actividad de la célula parietal. También tenemos a la gastrina que llega al receptor CCK2 la parietal. También la gastrina llega a la célula enterocromatil. Esta célula enterocromatil genera histamina. Esta histamina llega al receptor H2 del AMP cíclico y también un aumento de la célula parietal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a la definición de la gastritis, esta se define como una inflamación histológicamente demostrada. Entonces, no solamente es que está inflamado, sino que lo tenemos que demostrar histológicamente. Así que debe de haber una infiltración de células inflamatorias y un daño de mucosa con inflamación. Al contrario de la gastropatía, que esta gastropatía es un daño de la mucosa, pero sin inflamación. Siguiente, por favor. Ahora, en la etiología lo vamos a dividir igual en gastropatía y en gastritis. Del lado de la gastropatía se divide en 3 tipos principales. El primero es la gastropatía reactiva o química. Esta es causada por sustancias que irritan directamente la mucosa gástrica. Entre los ejemplos tenemos AINES, alcohol, sales de hierro y algunos medicamentos. El segundo tipo es la gastropatía vascular. Este ocurre debido a alteraciones en el flujo sanguíneo, como es el caso de la hipertensión portal. Y el tercer tipo es la gastropatía isquémica. Esto se produce cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, como es el caso de shock, sepsis, quemaduras extensas o hipovolemia, ¿no? Ahora, en el caso de la gastritis se divide en 4. El tipo más importante es la gastritis infecciosa, cuya principal causa es el Helicobacter pylori, pero también puede ser causado por otros microorganismos como lo son bacterias, virus, hongos y parásitos. Otro tipo es la gastritis autoinmune. También existe la gastritis granulomatosa asociada a enfermedades como la enfermedad de Crohn y la sarcoidosis, y tenemos otras etiologías como la gastritis linfocítica, gastritis eosinofílica y la gastritis colagenosa. Siguiente, por favor. Ahora, para comprender la fisiopatología, primero es fundamental entender que el estómago pues normalmente tiene mecanismos de defensa muy eficaces. Esta protección está dada por la llamada barrera gástrica protectora, la que se divide en 3 niveles, lo que es barrera preepitelial, barrera epitelial y barrera posepitelial. En la barrera preepitelial, pues es la primera línea de defensa y está formada principalmente por moco y bicarbonato. El moco, pues es una barrera física que impide el contacto directo del ácido clorhídrico y el bicarbonato lo que ayuda es a neutralizar este ácido. En la barrera epitelial está formada por células epiteliales gástricas y sus uniones intercelulares estrechas,
Y también es importante el papel de las prostaglandinas, ya que tiene varias funciones protectoras. El primero, pues, es estimular la producción de moco, también estimular la producción de bicarbonato y aumenta el flujo sanguíneo gástrico. Por esta razón, también los AINES son las que inhiben esta síntesis de prostaglandinas y por lo tanto debilitan esta barrera gástrica protectora. Y bueno, ya por último, en la barrera posepitelial tenemos el flujo sanguíneo gástrico, pues que nos ayuda a aportar oxígeno y nutrientes a las células y también a eliminar sustancias tóxicas. Siguiente. Y bueno, esta gastritis se produce cuando existe un desequilibrio entre los factores agresores y los mecanismos defensivos de la mucosa gástrica. Cuando estos factores superan la capacidad de defensa de la mucosa, pues se produce el daño epitelial y este daño permite que el ácido penetre hacia capas más profundas, lo que provoca lesión celular directa e inflamación. Siguiente. Ahora, la gastritis puede clasificarse de diferentes formas, entre ellas tenemos evolución temporal, su fisiopatología, sus características histológicas y su etiología. Sin embargo, es importante mencionar que hoy en día no existe una clasificación universalmente aceptada. Esto se debe a que en muchos casos la causa exacta no siempre es clara. Pero una de las formas más importantes y utilizadas en clasificar la gastritis es según su evolución temporal y el tipo de inflamación. En este caso es aguda y crónica. Primero tenemos a la gastritis aguda, que se caracteriza por ser una inflamación de corta duración y desde el punto de vista histológico el hallazgo principal es la infiltración predominante de neutrófilos. Por otro lado, tenemos a la gastritis crónica, que se caracteriza por ser una inflamación de larga duración y persistente. Y bueno, a diferencia de la gastritis aguda, el infiltrado inflamatorio está compuesto principalmente por células mononucleares, lo que son linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y frecuentemente es causado por Helicobacter pylori o mecanismos autoinmunes y puede clasificarse como gastritis crónica no atrófica o atrófica. Siguiente, por favor. A pesar de que esta clasificación de la gastritis es difícil, la que más se acerca a una clasificación estandarizada es el sistema de Sidney. Lo vamos a dividir en dos partes, lo que es una división histológica y la otra que es una división endoscópica. En la división histológica tenemos a la etiología, que es lo que ya vimos. También tenemos las acciones patogénicas, que frecuentemente está asociado a enfermedades autoinmunes, también a la topografía, donde está la gastritis aguda, gastritis crónica y formas especiales, y también lo dividimos en gastritis de antro, gastritis que solamente afecta al cuerpo, y pangastritis, que afecta tanto al antro como al cuerpo. Y en la morfología, que son las variables graduables, donde está la inflamación activa, la atrofia, la metaplasia intestinal y el Helicobacter pylori. En la división endoscópica también tenemos a la topografía, que puede ser gastritis de antro, gastritis de cuerpo y pangastritis. Hiperplasia, etcétera, ¿no? Y por último, la categoría de gastritis endoscópica, donde está la eritematosa, la exudativa, la erosiva, la hemorrágica, la hiperplasia rugosa y la atrófica. Sí. Bueno, en este caso, el problema del sistema Sidney es que no determina el riesgo de cáncer. Para esto se utiliza el sistema Olga. Este sistema permite determinar el riesgo de cáncer gástrico basándose en la atrofia del antro y del cuerpo del estómago y lo clasifica en 5 estadios, desde el estadio 0 hasta el estadio 4, dependiendo de la severidad de la atrofia. El estadio 0 indica ausencia de atrofia, mientras que los estadios 1 y 2 corresponden a atrofia leve a moderada y los estadios 3 y 4 representan atrofia severa. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre gastritis por Helicobacter pylori, porque como dijimos es la principal causa de gastritis a nivel mundial.
Esta bacteria pues es una bacteria gram negativa que entra al organismo por vía oral y coloniza la mucosa gástrica. Tiene varios mecanismos que le permiten sobrevivir. Uno de los mecanismos más importantes es la producción de ureasa. Esta ureasa lo que hace es formar amoníaco y CO2, y este amoníaco nos ayuda a neutralizar el ambiente ácido. También tenemos adhesinas. No sé si me puedes ayudar a ver la imagen, Leonarcito. Agrandar la imagen. Bueno, aquí tenemos a las adhesinas, que son la SAB-A y la BAB-A, que son moléculas que le permiten adherirse a las células epiteliales gástricas, y pues esto evita que sea eliminada la bacteria. También libera toxinas, principalmente lo que es BAC-A y CAC-A, que causan daño directo a las células gástricas. La toxina BAC-A genera una vacuolización y muerte. Actúa como una oncoproteína, alterando la proliferación celular y favoreciendo el desarrollo de cáncer gástrico. Como consecuencia de estos mecanismos, pues se activa el sistema inmunológico, lo que produce una inflamación crónica. Siguiente, por favor. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, pues esta es una infección muy frecuente a nivel mundial. Se estima que afecta aproximadamente al 50% de la población mundial. En México su prevalencia es aún mayor, afectando hasta el 70% de la población, y pues es más frecuente en países en desarrollo debido a las condiciones sanitarias. Entre los principales factores de riesgo tenemos el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento y malas condiciones higiénicas y sanitarias. Estos factores pues favorecen la transmisión de la bacteria, principalmente durante la infancia. Y bueno, en este cuadro pues se analiza la frecuencia de infección según diferentes variables como lo es sexo, nivel educativo, hacinamiento y nivel socioeconómico. Y bueno, aquí se observa que uno de los factores más importantes pues es el nivel educativo. En este caso, los pacientes con mayor nivel educativo pues presentan menor nivel educativo presentan mayor porcentaje de infección. Otro factor fundamental es el hacinamiento. El cuadro muestra que a mayor número de personas viviendo en un mismo espacio, pues es mayor el riesgo de infección, ¿no? Y finalmente, el índice de desarrollo socioeconómico también es un factor clave, porque pues las poblaciones con nivel socioeconómico bajo, pues presentan esta prevalencia, ¿no?, en la infección. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a la historia natural, esta inicia con una infección que afecta principalmente el antro gástrico, con mínima afectación del cuerpo gástrico. En esta etapa temprana, la bacteria provoca un aumento en la liberación de gastrina y una disminución de la somatostatina. Como consecuencia, se produce un aumento en la secreción de ácido gástrico, y este aumento de ácido puede dañar la mucosa y favorece el desarrollo de úlceras duodenales. Con el paso del tiempo, esto lleva a la pérdida de células G que producen gastrina y de células parietales que producen ácido. Entonces, como resultado, ocurre una disminución de la secreción ácida, conocida como hipocloridria, y se desarrollan cambios estructurales como, en primer lugar, atrofia gástrica, después vamos a pasar a una metaplasia intestinal y, por último, el cáncer gástrico, que es el adenocarcinoma. Siguiente, por favor. Ahora, la gastritis aguda es la fase inicial de la infección, y en la mayoría de los casos los pacientes son asintomáticos o presentan síntomas leves y autolimitados. Cuando hay síntomas, pues estos incluyen principalmente los que ya conocemos: dolor epigástrico, náuseas y vómitos, ¿no? Y estos síntomas pues suelen ser inespecíficos, por lo que muchos pacientes no buscan atención médica. Desde el punto de vista endoscópico, pues afecta principalmente al antro, y la apariencia pues puede ser variable. Siguiente, por favor. Pero pues como dijimos al principio, con una endoscopía no se puede diagnosticar, entonces necesitamos obligatoriamente una biopsia. En este caso, histológicamente lo que se ve pues es una intensa infiltración de neutrófilos en la lámina propia y en la región del cuello glandular. En casos más severos pueden formarse abscesos en las fosas gástricas, pérdida de mucina y daño de las células epiteliales. Además, aproximadamente una semana después de la infección aparecen folículos linfoides que pues representan una respuesta inmunológica contra la bacteria. Siguiente, por favor.
Ahora, hablando de la gastritis crónica, desde el punto de vista clínico, muchos pacientes igual pueden ser asintomáticos o presentar dispepsia funcional, que pues incluye los mismos síntomas, dolor epigástrico, malestar digestivo, etcétera. Y pues puede producir también manifestaciones extragastrointestinales, ¿no? Como lo es la anemia ferropénica debido a una disminución de la absorción del hierro causado por la atrofia gástrica, ¿no? También se ha asociado con deficiencia de vitamina B12, ya que la inflamación crónica altera la función de las células parietales, afectando pues la absorción de esta vitamina. Y pues por último, la púrpura trombocitopénica idiopática, que ocurre debido a un mecanismo llamado mimetismo molecular, en el cual el sistema inmune pues produce anticuerpos contra la bacteria, pero estos anticuerpos pues también reaccionan contra las plaquetas. Ahora, desde el punto de vista endoscópico, hasta el 50% de los pacientes pueden tener una apariencia normal. En otros casos puede observarse cambios significativos como lo es eritema, mucosa friable o nodularidad antral. Siguiente, por favor. Ahora, igual, el diagnóstico definitivo, como ya dijimos, se realiza mediante el estudio histopatológico. En este caso se caracteriza por se observan los bacilos característicos del Helicobacter pylori y es frecuente también encontrar folículos linfoides, que, como ya dijimos, representan la respuesta inmunológica. En algunos casos también pueden observarse inflamación activa con infiltración de neutrófilos. Siguiente. Sí. Ahora, para confirmar el diagnóstico mediante una biopsia gástrica, entonces es necesario utilizar técnicas de tinciones especiales. No solamente nos vamos a quedar con la hematoxilina iosina. Existen 3 tipos principales de tinciones, que es la inmunohistoquímica, las tinciones sin argen como GIEMSA y las tinciones con argen. Primero, las tinciones inmunohistoquímicas son las más sensibles y específicas. Estas técnicas utilizan anticuerpos que se unen específicamente a lo que es la bacteria, ¿no? Y lo que permite identificarla cuando está presente tanto en pequeñas cantidades o cuando se encuentra en formas atípicas como la forma cocoide. Esto es especialmente útil en pacientes que han recibido tratamiento previo o que usan el famoso omeprazol, los inhibidores de bomba de protones, ya que estos factores pues, pueden alterar la forma de la bacteria, ¿no? En segundo lugar, tenemos las tinciones sin argen, como la tinción de GIEMSA, que son fáciles de usar, económicas y ampliamente disponibles, ¿no? Entonces, por esta razón es el método más utilizado. Sin embargo, su principal desventaja es que son menos específicas. Entonces, no pueden detectar morfologías atípicas de este bacilo de Helicobacter. Y bueno, finalmente tenemos a las tinciones con argen, que actualmente se utilizan menos, ya que son técnicas costosas y complejas. Siguiente, por favor. Ahora, en este protocolo de la biopsia utilizamos el protocolo de Sydney, que es tomar 1 o 2 biopsias de 5 sitios, lo que es la curvatura mayor del antro, del cuerpo, la curvatura menor del antro y la curvatura menor del cuerpo y también la incisura angularis. Siguiente. Y bueno, además del estudio histológico, también existe una clasificación endoscópica llamada clasificación de Kioto. Esta clasificación se basa en la evaluación directa de la mucosa gástrica mediante endoscopía, observando el patrón mucoso y vascular, y su principal utilidad es evaluar el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. No sé si me ayudas, Leonarcito, a ampliar las imágenes. Bueno, vamos a ir viendo las imágenes. En la imagen A, pues se observa una mucosa gástrica normal, que se caracteriza por presentar pliegues irregulares, una superficie lisa y homogénea, ¿no? En la imagen B se observa una mucosa atrófica. Esta pues tiene un adelgazamiento de la mucosa, pérdida de las glándulas gástricas y mayor visibilidad de los vasos sanguíneos. En la imagen C se observa metaplasia intestinal, que se caracteriza por una mucosa con aspecto irregular, rugosa y alterada. Y en la imagen D, aquí se observan pliegues gástricos prominentes y engrosados, y pues esto ocurre debido a una inflamación crónica activa.
Y este hallazgo es típico de gastritis por Helicobacter. En la imagen E se observa nodularidad de la mucosa, que se caracteriza por la presencia de elevaciones pequeñas y múltiples en la superficie gástrica. Y bueno, en la imagen F se observa eritema, pues que corresponde al enrojecimiento difuso de la mucosa y es causado por este aumento de flujo sanguíneo y vasodilatación secundaria al proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las pruebas no invasivas, como es la prueba de aliento con urea marcada, que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad y se usa principalmente para diagnóstico inicial y confirmación de erradicación, y lo mismo con detección de antígeno en heces. Siguiente. Ahora ya pasándonos al... a ver si la puedes ampliar un poquito. Va. De acuerdo con el consenso mexicano, la terapia de primera línea recomendada es la terapia cuádruple con bismuto. Antes era la terapia triple, que era el famoso OCA, que era omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Ahora ya no se utiliza porque existe una alta resistencia a la claritromicina, así que nos vamos a quedar con la terapia cuádruple con bismuto, que va a utilizar un inhibidor de la secreción ácida, el bismuto y 2 antibióticos. En este caso, los antibióticos van a ser tetraciclina. Si no hay tetraciclina, utilizamos doxiciclina y metronidazol. ¿Le puedes llevar a la derecha? Sí. Ajá. En caso de que no tengamos bismuto o la resistencia a la claritromicina sea baja, pues se puede utilizar esquemas alternativos, como es la terapia concomitante, que es inhibidor, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Hay que tener en cuenta que un aspecto fundamental de este tratamiento es la adecuada supresión de la secreción ácida, ya que mejora la eficacia hacia los antibióticos. Para ello se utilizan los inhibidores de bomba de protones, pero hoy en día se utilizan más los bloqueadores competitivos de potasio, que es el PCAB, los cuales demuestran una mayor eficacia en la erradicación de la bacteria. Ahora, después de completar el tratamiento, pues es indispensable confirmar la después de finalizar la terapia utilizando métodos no invasivos, como fue los que vimos de prueba de urasa o del antígeno en heces. Si este tratamiento inicial falla, pues se debe seleccionar un nuevo esquema terapéutico tomando en cuenta el historial de antibióticos utilizados previamente y, cuando sea posible, los resultados de prueba de susceptibilidad antibiótica. ¿Le puedes bajar tantito? Ahora, otra alternativa, pues sí sigue siendo la terapia triple, pero en este caso con levofloxacina, que es inhibidor, amoxicilina y levofloxacina. En pacientes con múltiples fallas terapéuticas se sugiere la terapia triple con rifabutina por 10 a 14 días y también se considera la terapia dual con IVP y amoxicilina a dosis altas por 14 días. También es importante mencionar que el uso de probióticos como tratamiento complementario pues sí puede ayudar a reducir los efectos adversos del tratamiento antibiótico, como lo es diarrea y dolor abdominal. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos a pasar a gastritis autoinmune. Este es un tipo de gastritis crónica causado por un mecanismo pues, autoinmunológico en el cual el propio sistema ataca a las células de la mucosa gástrica. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años y afecta principalmente el cuerpo y el fondo del estómago, que es donde se encuentran las células parietales. Anticuerpos dirigidos contra las células parietales, específicamente contra la bomba de protones, que es responsable de la secreción de ácido gástrico. Como consecuencia de este ataque, se produce destrucción progresiva de las células parietales. Esto provoca una disminución en la producción de ácido gástrico. Y bueno, además las células parietales, pues sabemos que también producen factor intrínseco, que es necesario para la absorción de vitamina B12. Por lo tanto, la destrucción de estas células provoca disminución de factor intrínseco y anemia perniciosa, ¿no? Por
Por otro lado, normalmente el ácido gástrico inhibe la liberación de gastrina mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Sin embargo, cuando hay hipoclorhidria, esta inhibición, lo que provoca aumento en la producción de gastrina, condición conocida como hipergastrinemia. Esta gastrina estimula las células enterocromatiles, entonces que esta consecuencia pues genera una hiperplasia de estas células y esta hiperplasia aumenta el riesgo de desarrollar tumores neuroendocrinos gástricos. Siguiente, por favor. Ahora, la gastritis autoinmune presenta manifestaciones clínicas que afectan principalmente el sistema hematológico, digestivo y neurológico, ¿no? En cuanto a las manifestaciones hematológicas, la más importante pues es la anemia perniciosa, también puede presentarse anemia ferropénica, y en cuanto a las manifestaciones digestivas, los pacientes pueden presentar dispepsia, epigastralgia, distensión abdominal y glositis. En relación con las manifestaciones neurológicas, pues esta deficiencia de vitamina B12 puede provocar alteraciones en el sistema nervioso, como lo es neuropatía periférica, parestesias, debilidad o pérdida de la sensibilidad. También pueden presentarse alteraciones neuropsiquiátricas como depresión, alteraciones cognitivas e incluso demencia en casos avanzados. Además, la gastritis autoinmune se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes, principalmente con tiroiditis de Hashimoto, pero también tenemos otras como diabetes mellitus, enfermedad celíaca y enfermedad de Addison. Y a esto se le conoce como síndrome tirogástrico. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico se basa en estudios de laboratorio, marcadores séricos, endoscopía y biopsia. En los estudios de laboratorio se detectan anticuerpos anticélulas parietales y anticuerpos contra el factor intrínseco, las cuales confirman el origen autoinmunológico de la enfermedad. En cuanto a los marcadores séricos, se observa hipergastrinemia, también se evalúa el pepsinógeno, donde hay una relación pepsinógeno 1 sobre pepsinógeno 2 menor de 3 que sugiere pues atrofia gástrica, ¿no? En el caso de la endoscopía, pues esta es útil para identificar cambios sugestivos como mucosa atrófica, adelgazamiento confirmatorio, pues se realiza mediante la biopsia, ya que pues permite observar directamente los cambios característicos, ¿no? Siguiente. Ya en el tratamiento, pues es importante mencionar que la gastritis autoinmune no tiene cura, por lo tanto el tratamiento se enfoca en corregir sus consecuencias. El tratamiento principal, pues es la suplementación de vitamina B12 debido a la pérdida del factor intrínseco. El esquema clásico consiste en administrar vitamina B12 por vía intramuscular. Primero se administra 1 miligramo diario durante una semana, posteriormente 1 miligramo semanal durante un mes y finalmente 1 miligramo cada 1 a 2 meses de forma permanente. Y esto permite pues prevenir y tratar la anemia perniciosa y las complicaciones neurológicas que acabamos de ver. En caso de la anemia ferropénica, pues se administra hierro en dosis de 100 a 200 miligramos al día, dividido en 1 o 2 tomas. Siguiente, por favor. También debemos erradicar el Helicobacter pylori si está presente y pues tratar las enfermedades autoinmunes asociadas, ¿no? Si es que existen. En el seguimiento se recomienda realizar una endoscopía inicial dentro de los primeros 6 meses del diagnóstico. Posteriormente se recomienda seguimiento endoscópico cada 3 años con el objetivo de detectar lesiones premalignas o malignas de forma temprana, como es el caso de tumores neuroendocrinos gástricos y adenocarcinoma gástrico. Siguiente, por favor. Menos frecuentes de gastritis, las cuales se clasifican según el tipo de infiltrado inflamatorio y su causa. Primero tenemos la gastritis eosinofílica, que se caracteriza por infiltración de eosinófilos en la mucosa gástrica. Se asocia principalmente a enfermedades alérgicas e hipersensibilidad y clínicamente puede producir dolor epigástrico, náuseas, vómito e incluso obstrucción gástrica. Y el tratamiento principal consiste en glucocorticoides que reducen esta respuesta inflamatoria. Otra modalidad es la gastritis granulomatosa, que se caracteriza por la presencia de granulomas en la mucosa gástrica. Se asocia a enfermedades sistémicas, que fue lo que vimos al principio, como
como enfermedad de Crohn o sarcoidosis, y puede manifestarse con dolor abdominal, ulceración o estenosis. Y el tratamiento consiste en tratar pues la enfermedad. También existe la gastritis de cuerpos de Russell, que se caracteriza por la acumulación de células plasmáticas con inclusiones llamadas cuerpos de Russell. Este se asocia frecuentemente a infección por Helicobacter pylori. Generalmente es asintomática, aunque puede simular un tumor. Y el tratamiento consiste pues en la erradicación de este Helicobacter pylori, ¿no? Y finalmente, linfocítica, que se caracteriza por infiltración de linfocitos en el epitelio gástrico, se asocia con enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, puede ser asintomática o producir engrosamiento de los pliegues gástricos, y el tratamiento es variable y en algunos casos se utilizan glucocorticoides. Y bueno, ya sería todo, doctora. Hola, perdón, tuve que ver ahorita un paciente. Sí, lo de que, listo, a ver, entonces, dime cómo diagnostico la gastritis, por favor. Pues es que los pacientes suelen tener síntomas como molestia, dolor epigástrico, náuseas, distensión abdominal, y muchas veces no van al médico, ¿no? Entonces, la mayoría de veces se diagnostica porque se hacen una endoscopía por otra causa. Bueno, a ver, justo, qué es, o sea, qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación histológicamente demostrada. Exacto, ¿no? Entonces, muchas personas, si no es que la mayoría siempre dicen es que tiene gastritis, pero realmente tiene síntomas de dispepsia, más no de, o sea, la gastritis no es un síntoma, es un término histológico. Es la única forma de poderte decir tienes gastritis. Que se vea la mucosa, la endoscopía como inflamada, roja, es diferente, ¿no? Y seguramente sí, las células van a salir inflamadas, pero la única forma de decirte que es gastritis es porque lo veas por la endoscopía y lo hayan analizado en un estudio histopatológico. Hay muchos tipos de gastritis, pero justo lo que necesito que se me enfoquen un poquito más es en Helicobacter pylori, y más adelante justo vamos a tener la clase de dispepsia con Helicobacter pylori, pero ya quería que justo se fuera adentrando, ¿no? Entonces, esto es lo más importante justo, ¿no? Que no nada más el Helicobacter pylori te puede dar justo esta inflamación de la mucosa, sino que también medicamentos, algunas infecciones que no sean pylori, te pueden dar algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria te puede dar también una gastritis, ¿no? Entonces creo que eso sería como lo más relevante a destacar justo en este tema. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ok, bueno, en cuanto le envié a Ciudadani la forma de evaluación, ya nos hace cuenta justo asistencia, presentación y los exámenes, ¿no? El examen del primer parcial, ay, no me acuerdo si les puse la fecha.
A ver, No, doctora. ¿Sí lo puse, Shani? No, no lo puso. ¿No? Ah, bueno. Entonces, dame la oportunidad para decirte la fecha del examen, de los exámenes. Eh, Justo los dos primeros exámenes son escritos y el último examen es como presentación de casos clínicos, o sea que es oral, ¿no? Entonces, ¿cómo es la dinámica del último examen? Es que yo les pongo un caso clínico y ustedes lo tienen que empezar a desarrollar, justo así como les estoy preguntando. ¿Cómo va a llegar tu paciente? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo lo vas a empezar a abordar? Porque justo me doy cuenta de que nada más estudiamos para saber conceptos, pero no estuvimos estudiando para poder analizar a los pacientes. Entonces, eso es lo más importante. A todos les tocó 2 clases por, por alumno. Es importante, justo ya les compartirán sus compañeras que presentaron el día de hoy, que les revisen la clase. Si no está bien la bibliografía, se las vuelvo a regresar. Tiene que ser bibliografía actualizada, no de hace 10 años. Tenemos que aprender a buscar bibliografía que sea de buen impacto. Además, saben que yo les paso las bibliografías y aparte ustedes ponen todo menos de las bibliografías que yo les envío, ¿no? Entonces, pues la realidad es que no nada más tienen que cumplir una clase nada más porque se les solicitó, no, o sea, desde la conciencia, hacer una buena clase porque al final eso es lo que tú vas a estudiar para el ENAM, de donde te vas a apoyar, para el internado. Entonces, si veo también justo que no están incluyendo la bibliografía que les envío, pues realmente ya les voy a mandar bibliografía. Y sí, o sea, sí quiero ser bien clara, si quieren estudiar de bibliografía de hace más de 10 años, pues es parte de su formación de ustedes, ¿no? ¿Qué otra cosa también les iba a decir? Justo les incluí el periodo de vacaciones de ustedes justo de Semana Santa y hay en las listas unas fechas que están como en letras más negritas con asterisco. Esas son las fechas de que yo salgo de vacaciones, ¿no? Entonces, en esas fechas seguramente no se va a dar clase, pero se nos van a reponer ya sea en línea antes o después. Nos vamos a ir acomodando para esas fechas. Y yo ya repartí el temario, entonces ya me tiene que ir enviando justo la presentación del otro jueves. Aguas. No la voy a revisar ni en sábado ni en domingo, y menos si me las están enviando a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque se las estoy pasando con tiempo. ¿Ok? Entonces, como, pues realmente, o sea, su horario escolar es de lunes a viernes, ¿no? No en sábados y domingos, entonces también les pediría bastante consideración conmigo. Se las reviso con todo el gusto y literal casi diapositiva por diapositiva, pero de lunes a viernes me pueden enviar la clase de 7 a 8 de la noche. Más noche no se los voy a revisar, se los voy a revisar hasta el día siguiente, y en sábados y domingos no se los voy a revisar, a menos de que haya sido por un tema mío, de que no haya podido darles la clase, por algún paciente, por algún tema en el hospital. Ahí sí asumo yo mi responsabilidad, ¿no? Y nada más. ¿Tienen alguna duda? La otra semana me pongo en contacto con Shadani para saber si ya podemos justo usar ahora sí ahí se me fue, el auditorio, porque pues varía mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay jornadas aquí en el hospital, entonces está desde ayer y hasta mañana va a estar utilizándose el auditorio, no podemos ocuparlo. Entonces yo le aviso a Shadani un día antes para podernos programar. ¿Alguna duda que tengan? No, doctora, todo bien. Ninguna, doctora. ¿No? Va. Bueno, entonces nos vemos la otra semana, y las clases que ya están para seguir, mándamelas cuando las tengan, por favor. Cualquier cosa estoy pendiente, y si tienen dudas después también me avisan cualquier cosa. Shadani tiene mi teléfono y con todo gusto me pueden escribir. Sí, doctora, gracias. Bueno, bye, que estén bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.
Oye, a ver, entonces, ahorita, bueno, yo creo que durante el día voy a hacer la tarea de mañana, voy a hacer la expo de cirugía, voy a tratar de hacer los dos apuntes ya bueno, tres apuntes ya de esta materia. Déjales, grabé la clase, amiga. Déjala, paro. La última vez que grabé la clase,